Ahí está la famosa frase que conocemos, conócete a ti mismo, pues sí, es lo más importante. Si tú no sabes por qué te estás moviendo, qué está pasando en tu cuerpo, qué emoción está generando el escuchar a alguien, todo lo que está pasando en tu cuerpo en cuestiones de salud, todo eso es lo que yo ayudo a que ellos vayan conectando para que puedan realmente detectar qué está pasando en otra persona, ¿no? Entonces yo siempre parto de que partiendo de mi propia persona, de mi propia experiencia de vida, puedo ser capaz de observar qué está pasando en el otro, ¿no? Fuera de toda esta parte, ¿no? Que sabemos que aparte está todo este análisis justamente facial, que podemos detectar, posturas, etcétera, que esta ya es como la parte como más externa, pero yo me voy primero a esta capa más profunda, que es que en esta relación y que ven, ni siquiera saben respirar, que no son conscientes de su cuerpo, de su postura, etcétera, ir modificando esto para que ellos puedan ser mejores personas y de esta manera puedan, sí, pues realmente aquí tiene mucho que ver la sabiduría, ¿no? Lo que nos deja Paul Ekman, que justamente solamente un psicópata y un actor es capaz de llevarnos a ese lado. Y hablo de un buen actor, no un actor amateur que no tiene bases ni técnica, sino de un actor que sabe realmente encarnar un personaje, un psicópata que cree en todo esto y que Rosalinda pues seguramente ahí va a afirmar más cosas. Ellos se creen tanto lo que está ocurriendo que su cuerpo cambia y entonces su hablar parece que es congruente con lo que está diciendo, pero realmente tenemos ahí un trastorno que yo no soy psicóloga ni psiquiatra, no podría meterme más allá de qué está ocurriendo en su mente, pero definitivamente es una cuestión que hace que el otro pueda ser engañado, pero como dice también Paul Ekman, para que haya un mentiroso tiene que haber alguien dispuesto a caer en la mentira. Decía que en un juicio, pues obviamente ya contratas profesionales, que es la labor que hacen ustedes dos, y entonces ustedes ya ponen pues la técnica para detectar si el que está en el juicio, en este caso al que se le está enjuiciando, está diciendo la verdad o está mintiendo. Pues mira, entre comillas, y Rosalinda seguro también avalará esto, o sea, todavía no es algo oficial, entra como prueba pericial en algunos estados, en algunos lugares y muy contados, pero realmente es una de las pruebas más importantes que hay en los países de primer mundo, ¿no? Entonces creo que aquí nos falta mucha cultura en ese aspecto, pero para nuestro país es algo muy peligroso el detectar mentiras, ¿no? Porque pues vivimos rodeados de mentiras en todos los medios y pues evidentemente irónico que a pesar de que pues justamente el mismo gobierno es el que impulsa que se dé esta materia, de repente se dan cuenta que se vuelve peligroso. De hecho, cuando sucede el tema de la Casa Blanca, famoso tema de Casa Blanca, de nuestra ex primera dama, unos alumnos que tuve en Chihuahua de Kinésica, detección de mentiras, son los que hicieron el análisis en YouTube con las bases que se le enseñaron y pues bueno, acabaron con eso. Entonces, a partir de ahí sucede mucho que quitan la materia porque se vuelve un arma de dos filos para la misma política, ¿sabes? Entonces es muy delicado porque pues sí, se puede detectar más fácil, pero lamentablemente en nuestro país, como bien sabemos, hay muchos temas que hay que limpiar acerca de la corrupción, ¿no? Entonces, pues abrir el velo de la verdad en este país es muy delicado y ojalá se vaya develando poco a poco, pero sí es una gran herramienta. Lamentablemente todavía no se aplica al 100%. Pues sí, y vamos directo entonces a ver lo que la gente está esperando. ¿Cuáles serían unas pruebas como muy evidentes de el típico mentiroso, Rosalinda, en Pues, cuanto a lectura de rostro y pues sí, rasgos faciales? ok, bueno, realmente creo que dentro del tema de lectura de rostro, la morfopsicología, nuestra forma inconsciente de darle pues ese tallado al contorno facial y a muchos de los rasgos físicos tienen que ver precisamente con lo kinésico, porque cuando nosotros nos encontramos bajo una estructura conductual repetitiva, que esto es interesante debido a que una base fundamental dentro de las teorías de emoción permanente registrada en el rostro, emociones universales repetitivas, generan que precisamente nuestro rostro y nuestro cuerpo adquiera ciertos movimientos y estemos habituados a tener ese gesto, esa arruga,
alguna mueca específica, y con el paso del tiempo, pues bueno, se van marcando estas líneas cuando tenemos esta conducta del mentiroso. Parece un poco lo que voy a decir, que podría funcionar como un tema un poco de risa o caricaturesco, incluso porque en algunos personajes, tanto de películas como de caricaturas, se llega a plantear ciertos rasgos físicos que pareciera que los caricaturistas saben, ¿no?, cómo diseñar esta estructura. Y entonces, bueno, resulta que todo lo que está chueco, tal cual, ¿no?, que se desvía, es la desviación de la realidad y de la conciencia. Entonces, o sea, nariz, boca, receptores. Exactamente, asimetrías, ¿no? Que tengamos un tamaño diferente de ojos, que podamos ver una nariz que se nos va de ladito, que la boca al hablar empiece a tener este rasgo de moverse chueca. Estas tipologías que se van quedando plasmadas y en la parte del gesto facial, pues bueno, es muy repetitivo cuando las personas se acostumbran a desviar la verdad. Uno de los temas que también están ahí inmersos es que de alguna manera el crecimiento de la nariz, que dicen Pinocho el mentiroso, no tanto que sea una nariz pronunciada o proyectada vista de perfil, sino que tenga un crecimiento excedido y abrupto, que desde la base en la donde nace nuestra nariz, en el tabique, en el entrecejo, sea muy delgado, y que abruptamente encontremos una anchura en la punta que sea realmente marcado. Eso es significativo como la nariz del mentiroso. También podemos ver, pues obviamente, estas asimetrías propias de un ojo más pequeño que el otro, un ojo más caído que el otro, pero dentro de uno de los factores importantes de la morfopsicología es que todo elemento que represente la pérdida de la conciencia y el conector social, donde no tenemos ningún grado empático ni nos interesa el nivel de respeto por normas éticas, morales e ideológicas, pues bueno, se expresa comúnmente con deshonestos, personas que defraudan, que pueden cometer una serie de crímenes, inclusive dentro tanto de las personas dentro de la psicopatía, como de las personas neurótico-emocional comunes, que sí sienten que sí hay algo de empatía, que pueden desviarse. Pues bueno, los ojos muy caídos, cuando empezamos a ver que la zona de la comisura exterior del ojo empieza a caer, pues bueno, quiere decir que hay una gran debilidad para poder contactar con ese proceso empático, donde vamos teniendo pérdida de la conciencia, lo cual representaría, mandamos a dormir al super yo, ¿no?, que se ocupa de mantener un control respecto a los temas que son consecuencias de nuestras acciones. Y entonces aquí es en donde aplica la lógica, la parte racional, la parte que opera como el funcionamiento de respetar las normas y no desviarnos de ellas haciendo camino paralelo perverso. Entonces, en este sentido vamos a encontrar también que el mentiroso debe tener muchísima imaginación y puede empezar a tener un crecimiento acelerado en el párpado superior, que sea muy pesado, además de ojos caídos, además de este tipo de nariz. En ocasiones no necesariamente tienen que convivir todos los elementos faciales de los que menciono, pero con que tenga 3 de los que he mencionado, pues podemos tener muchísima más desconfianza de las personas de cómo es su proceder al expresarse. Ahora, también es muy común que evidentemente ciertos rasgos dentro de la psicopatía se queden de alguna manera invalidados, pese a que puedan reproducir como buenos actores cualquier tipo de emoción. Aparentemente, uno de los temas de los psicópatas es que al no poder experimentar ni siquiera una situación bioquímica que les pueda dar esta influencia de movimientos y otro tipo de conductas, lo que sucede a la larga es que vamos a ver de todos modos un rostro plano, es decir, que no hay carnosidad en los pómulos. No hay expresión. No hay expresión, ¿no?, que se parece indolente, frío, como trazado con regla, rostros muy políticos. Muy políticos tal vez. Oye, de hecho también hay muchísimos rasgos asimétricos y de boca chueca al hablar, además de que, bueno, tocando ese tema de los políticos, podría sin duda mencionar un poquito de los aspectos que componen la parte paralingüística, que es esta forma que se emite en un discurso político que tiene mucho que ver con tonalidades de voz, velocidad, ritmo. En lo paralingüístico se pueden detectar muchísimos aspectos de la mentira. Oye, Lau, cuanto al lenguaje no verbal, ¿algunos puntos a tomar en cuenta para detectar a un mentiroso? Es que mira, justamente lo que está diciendo Rosalinda es muy importante. No solo es un factor, sino es un conjunto de factores los que van a determinar si una persona nos está mintiendo. Ahora,
mentir también puede significar ocultar. La gente de repente se confunde, ¿no? En este aspecto. Podemos estar ocultando una noticia porque tal vez vamos a causar una sorpresa a una persona y ya se confunde con la mentira, que la mentira es esconder algo que tal vez nos va a afectar en un aspecto de vida a largo o a corto plazo, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Necesitamos tener 3 rasgos específicos, ¿no? Es clásico que mucha gente dice, no me está mirando a los ojos, ¿no? O volteo la mirada, pero ¿a dónde está volteando la mirada, no? Entonces, bueno, como bien sabes, seguramente tenemos 2 hemisferios cerebrales, nuestro hemisferio izquierdo, que domina el lado cruzado, que sería el lado de la razón, y el derecho, que es el de la creatividad, sentimientos y emociones, ¿no? Entonces, normalmente cuando hay una mentira, o estamos ocultando algo, inventando algo, los ojos se van hacia la izquierda, ¿sí? Pero depende, puede ser izquierda totalmente, izquierda en diagonal, porque estoy creando esta historia, esta situación, estas circunstancias. Uno de los ejercicios que les pongo a los abogados es que me inventen algo y les cuesta muchísimo, porque es muy difícil decir una mentira y hacer creer a todos que es verdad. Pocos buenos mentirosos me he topado en abogados, magistrados, etcétera, ¿no? Ese sería uno primero, ¿no? Entonces, si realmente está mintiendo, ¿por qué puede verte de frente? Hoy en la mañana un amigo me decía, es que mi pareja siempre me veía de frente y me mintió todo el tiempo. Le digo, pues tal vez era psicópata, justamente. Si tenía esta frialdad y no le dolía, etcétera, pues tal vez era un aspecto de psicópata, ¿no? O tal vez te está diciendo la verdad, pero pues bueno, eso pasa con el tiempo. El tiempo es el que nos va a decir siempre quién tenía la verdad y quién tenía la mentira. Otro aspecto que podemos encontrar tiene que ver con lo que está diciendo Rosalinda. Nuestro cuerpo habla antes que nuestra voz, ¿no? Entonces, ahorita está pasando que yo dije habla y lo que hizo mi cuerpo fue esto por naturaleza, porque es lo que yo quiero expresar, pero es más tardado el proceso de la entrada de aire y pasar todo el aire por el aparato fonador, convertirlo a través del diafragma, proyección vocal. Eso es más tardado que lo que mi mente quiere expresar. Entonces mi mente capta primero un movimiento corporal y eso es lo que yo estoy expresando. Entonces, si yo digo, estoy muy contenta, ¿no? Por decirte algo, ahí pues estoy controlando, ¿no? Pues avísaselo a tu cara. Estoy bien feliz de estar aquí, ¿no? Y está negando y dices, a ver, hay una contradicción. Ajá, ¿qué está pasando? Sería otro factor, por ejemplo. Entonces, ver si el cuerpo es congruente con lo que está diciendo la persona, ¿no? Y otro factor extra que podría decirte, pues simplemente el hecho de si tiene los brazos cruzados o abiertos, ¿no? Porque eso habla de nuestra capacidad de percepción a lo que vamos a escuchar o a lo que está ocurriendo. Entre más cerrado esté, quiere decir que más miedo o más rechazo estoy causando a la idea del otro, y eso no va a permitir que fluyan mis ideas correctamente por mis hemisferios cerebrales, ¿no? Oye, y lo que acabas de decir, por ejemplo, hay quienes saben, ¿no? No me mira directamente, pero hay quienes, los mentirosos, lo hacen a propósito precisamente para decir, pues mira, estoy pasando la prueba de que no te estoy mintiendo, aunque te estoy mintiendo, ¿no? Lo hacen a propósito ciertas personas, pero exageran el gesto, ¿no? ¿Podría ser también? Sí, siempre se delata, ¿sabes? Es increíble, pero es que de verdad tienes que, ni ensayándolo en el espejo se puede, pues así te lo digo, muy fácil, ¿no? Entonces hay gente que luego te quiere retar esto, pero siempre hay una pequeña expresión. ¿Te puedo contar un pequeño ejemplo? Sí. Bueno, venga. Yo como actriz me contrataron una vez para un show de un mago, que pues ya nunca se dio más de ese mago, pero me llevaron a Querétaro. Yo venía de trabajar una gira con el grupo Matute y no había dormido mucho 3 horas, y me contrataron para engañar al público. Yo era parte del acto de magia de este mago y yo era una espectadora que tenía que hacerle creer a todos el truco. Malísimo, ¿no? Pero palero. Bueno. Entonces, ajá, sí, sí, palero, ¿no? Esto te exigía triple, por eso te contrataban como actriz, porque necesitaba una buena actriz para que engañara a la gente, ¿no? Y bueno, pues sucede el truco de magia y al final yo me delato. Si hubiera estado ahí Rosalinda, luego se daría cuenta que era mentira, porque iba muy bien todo y la gente aplaudió el truco. Pero ya que veo al público de frente, yo me siento culpable, ¿sabes? Porque digo, ¿cómo le mentí a tanta gente? Entonces yo hago como esto y ya luego vuelvo a levantar. Pero yo me di cuenta porque yo soy consciente de lo que hace mi cuerpo, ¿no? Entonces me di cuenta en ese momento y ya bajito, ¿sí es verdad? Yo sí, ¿no?
Pero en ese pequeño segundo, un buen lector se hubiera dado cuenta de mi morfopsicología, que había delatado que estaba actuando, ¿no? Que no era real, que no era cierto ese momento, aunque todo el mundo creyó que sí lo era, ¿no? Sí, entonces, es esto. Nosotros podemos hacer una gran mentira, pero siempre al final va a haber algún momento que nos va a delatar. Sí, son bueno, he oído que le llaman microexpresiones, pero eso ya se analiza meticulosamente, ¿no? En video, no sé. Sí, es como ya meterte muy meticulosamente a ver. Hay una prueba que desde chavito yo oía y decía, pues a lo mejor sí es la neta del planeta el polígrafo, ¿no? El detector de mentiras. Pero después me enteré que se hacen unas preguntas previas a que entres y también ahí puedes sacar si está mintiendo o está diciendo la verdad. Que dicen que en algunos casos es más confiable las preguntas que se hacen que, no sé, tú dime, Rosalinda. Pues bueno, déjame te cuento que aquí vamos por partes. Bueno, el polígrafo es muy bueno siempre y cuando estemos interrogando a personas que realmente tengan activadas sus emociones, es decir... No a un psicópata. No a un psicópata, al neurótico común, ¿no? Está como justificado desde el punto de vista que puede medir todo tipo de cambio fisiológico, ya que una emoción es un cambio abrupto en el estado de ánimo que genera un movimiento, un cambio en tus procesos fisiológicos, y esto está cargado debido a químicos, a que puede cambiar tu respiración debido a la intensidad, la influencia emocional que hay por lo que estés experimentando. Generalmente decir una mentira nos genera un sentido de culpa, como buen neuróticos que somos ansiosos, tenemos culpas, tenemos ciertos programas que nos distorsionan en ese nivel. Entonces, si lo que mide el polígrafo va a ser sudoración, cambio de ritmo cardíaco, puede medir también incluso algún tipo de dilatación ya con otros aparatos, y hay algunos aparatos que ya tienen adjunto para analizar el cambio de la voz, ¿no? En volumen, en velocidad y todo esto. Pero bueno, está justificado desde un punto de vista del lazo de la verdad de la Mujer Maravilla. Wonder Woman dejaba así sí, totalmente atrapados a los delincuentes, y pues se contactaba en una zona que además para la referencia de la morfopsicología es emocional, el talle y el pecho. Okay. Ahora también te sientan, hay ciertos sensores que están en la parte muscular de los glúteos. Y que también hay glándulas, ¿no? De las emociones aquí. Glándulas de las emociones. Muchos de los aspectos musculares que se tensan se pueden medir a través de esto. Obviamente la sudoración es uno de los factores que no necesariamente representan mentira, pero lo que sí nos está diciendo este aparato es, hubo una reacción poligráfica debido a que la persona sí experimentó algo ahí por ahí, le generó conflicto por haber dicho una mentira, a lo mejor. Ahora, también se puede manipular la prueba poligráfica debido a que lo que yo te pregunto lo elaboro con una estructura de pregunta que puede confundir a la persona, y eso, solo por eso puede tener reacción poligráfica. Entonces hay un cierto sesgo en esta prueba. Muchas veces es lo que preguntemos, como lo preguntemos. Siempre va a haber un interrogatorio previo al polígrafo que es recomendable. Si se trabaja con kinesia pericial directamente, podemos evitarnos el pagar el polígrafo, digamos, si es por una cuestión de selección de personal, pero precisamente para muchas personas que trabajaban al aeropuerto se les requería esta prueba, y a mí me tocaba pasarles toda la entrevista kinésica, paralingüística, lectura de rostro. Entonces podemos evitarlo porque también tenemos la gran capacidad o característica a través del análisis y la interpretación facial de poder detectar algún tipo de adicción, conductas recurrentes de la persona. Uh-huh. Existen muchos temas que ya están ahí ligados, pero de alguna manera, si nosotros nos referimos al psicópata, entonces la expresión emocional, por más que sea actuada, jamás deja plasmada una arruga, una mueca que ya esté permanente en sentido neutral. Que ya exista. Que ya exista. Si yo, por ejemplo, a través del tiempo convivo mucho con la emoción de la alegría, evidentemente mi rostro va a estar firme, no existirá atonía ni colgado, te voy a tener patas de gallo elevadas, no caídas, no horizontales, elevadas. Todo es como si yo le diera un gym a mi rostro, ¿no? Uh-huh. En emociones específicas, como la sorpresa, la culpa, etcétera, todas estas universales, nos dan ciertas características y arrugas. Entonces, nos da el referente de que la experiencia emocional en el sujeto corresponde a una persona sana, por lo menos dentro de la neurosis que Freud mencionaba, como que ya te fue bien en la feria si eres neurótico. El psicópata, por más que lo quiera expresar, al paso del tiempo lo que vamos a tener son arrugas y situaciones confusas que se quedan ahí plasmadas, y además, bueno, en una interacción con un polígrafo, los psicópatas, asesino de Green River, podría mencionar a muchísimos que los han pasado por el polígrafo,
polígrafo, la pasan. ¿Por qué? Porque son indolentes e insensibles. No existe un aspecto que les pueda cambiar fisiológicamente, porque la experiencia emocional no se da en su cuerpo, ¿no? Sí, esos son los casos aparte. Y en personas cotidianas, por ejemplo, no sé si puedas decirnos algún tipo de cómo se formula la pregunta, que me imagino que es una treta. La que puede tener hacer el sesgo de la prueba poligráfica. Pues bueno, yo podría darte como... No, o sea, perdón, eso también es muy interesante. Yo me refería al tipo de preguntas que les haces como para detectar si te está diciendo la verdad o está diciendo una mentira. Bueno, de entrada mira, fíjate que la pregunta es realmente nuestro factor de chocolate. O sea, no importa si yo tengo que hacer la prueba. Hay muchos poligrafistas que te dicen, te llamas Odiseo, pero ahorita me vas a decir que te llamas Juan para que yo detecte cómo cambia tu reacción en el polígrafo. Ya no funciona. Te voy a decir por qué. Lo que requerimos dentro de una entrevista kinésica pericial es que, como toda prueba proyectiva, la persona se encuentre en un estado totalmente de espontaneidad. Mientras yo más haga un mejor rapport en el momento que nos saludamos, que le voy dando el lugar, y de hecho, por eso existen cámaras GESEL, que son profesionales para poder observar desde el vidrio, no posterior, y que además pues se puede utilizar hacia la psiquiatría, la investigación criminal, hacia cualquier tema clínico, lo que te guste, ¿no? Y terapéutico. Entonces, bueno, la persona debe sentir cierta comodidad, se tiene que empezar a meter en un punto donde ya llegó a zona de confort, y en ese momento lo que yo voy a detectar es lo más específicamente proyectado de su psique, de su inconsciente, y ya no va a tener sesgos. Entonces yo le puedo preguntar ya en ese momento lo que yo quiera, inclusive una situación directa. Mira, el caso... Es la sorpresa, entonces. No es la sorpresa, es el momento. Para el inconsciente sí es sorpresivo, para el consciente no, porque el consciente se siente como que muy relajado. O sea, primero lo hacen entrar en un entorno en que esté a gusto. Así es. Y luego de repente le cae cualquier pregunta. Y ahí es en donde podemos identificar. Te voy a poner rápidamente que en algún momento mi ex jefe y mentor, el doctor Sergio Hauber, nos toca entrevistar a la Mataviejitos. Este caso, pues era todo un desastre, desde el busto que se hizo, ¿no? Para poder encontrar a la persona. Y bueno, se le achacan muchísimos crímenes de ancianos, género femenino y masculino. Resulta que a la hora del interrogatorio, pues de entrada, lo gracioso, y desde aquí ya estoy analizando la estructura criminal y psicológica. Ella se hacía llamar la dama del silencio cuando era una luchadora, su personaje. La dama del silencio, una persona que difícilmente hablaba, expresaba muy poco, su volumen era bajo, casi no movía la boca. Evidentemente los rasgos psicopáticos, que más bien dentro de lo que yo puedo detectar es una sociopatía maltratada por la sociedad, la enferma, la altera y empieza a tener este bloqueo emocional, se le dificulta la expresión facial y lo paralingüístico, el volumen, etcétera. Cuando se le hacen las preguntas entrando en un entorno de bastante relajación para ella, por primera vez empieza a hablar, y habló mucho y sonrió. En algunos momentos, bueno, esta entrevista fue grabada, tuvo sus análisis posteriores de las microexpresiones, y bueno, ¿qué se detectó? Que ella asesina a mujeres únicamente, porque el factor de su trauma, de su postrauma, está ligado a una figura femenina anciana, y los hombres, pues que fueron asesinados, digamos que se los achacaron, entonces así sucede mucho en este nivel de justicia. Y entonces, pues bueno, ahí es en donde hubo todo un debate con el doctor Sergio Hauber, que de entrada muchos de los rasgos y la parte de la lectura de rostro identificaban en ella que era una persona que además era honesta, que casi siempre que expresaba algo difícilmente decía mentiras. Se analizan todo el entorno para ver qué hay detrás de su comportamiento. Comportamiento previos, todo un proceso de identificación, ¿no? Qué interesante. Lau, tú que te mueves también en otros ámbitos como canalización, energéticamente, ¿cómo podríamos hablar de esto, de la mentira? Ay, Dios, está difícil la pregunta. Estaba pensando en eso. Es que me llevaste o sea, esto que está comentando Rosalinda, me estaba llevando el caso de cuando fui a Ciudad Juárez en época de las muertas. Digo, no sé si me voy a desviar un poco, pero pues me nace compartirlo, ¿no? Entonces, en ese entonces me mandaron con guaruras y todo, porque iba de parte del gobierno federal, y me tenían encerrada en un hotel. Entonces fue una experiencia como de mi primer encierro, y me prepararon para ¿no? Entonces estaba ahí,
Y de repente, pues se vuelve una dinámica muy padre. De hecho, puedo decirlo abiertamente, ha sido de mis mejores grupos que he tenido. Llegamos, eran 50 horas de trabajo, y entre más horas, pues obviamente trabajamos más a fondo. Y resulta que les pido luego que compartan ellos una historia. Nada más quiero ver cómo se comportan para después hacer como el comparativo de cómo hablan, etcétera, cuando mienten, hacer diferencias, ¿no? Y una de las chicas, no sé por qué le nace contarnos que ella estaba llevando un caso de las muertas de Juárez y que estaba en su casa o su oficina, no sé, frente a su computadora, y que la computadora empezó a escribir sola y le puso una dirección de donde habían matado a la muerta. Entonces, pues ella se quedó sorprendida, no entendía qué pasaba, investiga y resulta que sí era la dirección donde la habían matado. Entonces yo no abría en ese entonces tanto mi clarividencia, mi mediumnidad, y yo dije, Dios mío, qué buena medium, ¿no? O sea, yo estaba haciendo ese aspecto. Y de repente ella dijo, no, y le dije, ¿qué hiciste? Me dio pánico, solté el caso, se lo entregué a alguien más, yo no podía con eso, ¿no? Pero imagínate justamente esto de la sensibilidad, porque realmente son conexiones que podemos abrir, ya al tener tanta sensibilidad, tanta conexión y conciencia, creo que está diciendo Rosalinda, al tener esta conciencia de nuestra mente, podemos conectar con los demás, o sea, no es que yo sea especial ni diferente, todos podríamos hacerlo, pero estamos tan llenos de emociones y problemas que no nos permiten hacer esta empatía con los demás. Y esto podría decirte yo en ese aspecto, o sea, yo puedo creer que sí existen estas personas tan sensibles que podrían estar dentro justo del poder judicial, etcétera, ayudando y con otra conexión y con otra perspectiva, que tal vez es parte de esta nueva era de Acuario en la que entramos el 21 de diciembre, pero sí, definitivamente se abren canales de percepción y no solo eso, en cada ciudad a la que iba a dar cursos, capacitaciones, sucedía algo que tenía que ver con esta parte pues extra normal, paranormal, extra cotidiana, como la quieras ver, y sí creo que es esto, que realmente cuando somos conscientes y equilibramos nuestras emociones, estamos tan en paz con nosotros que podemos entender qué está pasando en los demás, ¿no? Y creo que pues esa es como de las habilidades que también se perdió un tiene poquito. Rosalinda, que es esa capacidad de desprenderse de uno para poder observar qué está pasando. Por eso yo inicio con la autoobservación y el autodesarrollo consciente de qué hacemos y por qué lo hacemos. Oye, Rosalinda, ¿cuántos años llevas trabajando en esto? Pues ya 11 años más o 11 menos. años. En Oye, pero temas. Pues para hacerla mejor me imagino que no nada más es que aprendiste, me imagino que tienes un tipo de intuición natural, que ya lo traías antes de todo esto, ¿sí o no? Creo que a través del tiempo, porque de verdad en mis inicios lo que apliqué fue muchísimas pruebas más en la selección de personal y sobre todo de guardias de seguridad. Entonces, uno de los... Pero ¿por qué te contratan a ti, no a otros? Tú tienes ese talento desarrollado. ¿No crees que se deba a un tipo de intuición que se fue desarrollando también al saber? Ok, fíjate que creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de intuirlo, pero desconfiamos constantemente de lo que vemos, de lo que sentimos, inclusive ya no por una cuestión meramente en un plano intuitivo, sino nuestro aparato olfativo puede detectar el cambio de olor, que no porque huela mal así de la nada, sino que el cambio químico que hay en el mentiroso, las personas que se dedican al fraude, al robo, a hacer faltos de ética, que tienen una intención maléfica hacia nosotros, automáticamente tienen un cambio bioquímico. Entonces eso en nuestro aparato sumamente sutil de lo sensorial se detecta y algo nos hace sentir el rechazo. Cuando nosotros tenemos mayor contacto en entornos así, tenemos de dos, separarnos totalmente de eso y poder diferenciarnos o ser parte de esa masa de fraude, mentira, etcétera. Es muchísimo más fácil. Tendría que decirte también que la verdad, ahora que soy una persona totalmente independiente en mi trabajo, en mis labores, en todas las empresas que yo trabajé, el problema fue detectar la verdad, porque se vuelve un microorganismo repetitivo de
de nuestra realidad actual, en donde el sistema de justicia no es de justicia, existen muchísimos sesgos, huecos, y realmente aquí se expresa el perito tiene que cubrir todas las pruebas periciales de la forma que corresponda o del que mejor pagó. Eso es una realidad. Yo por eso nunca he trabajado directamente en el sistema público y todo esto en el gobierno mismo. ¿Por qué? Porque las pruebas periciales están demasiado manoseadas. Entonces, como perito privado, y que he trabajado también haciendo periciales para distintos fraudes, sobre todo a nivel de documentos y firmas, pues detecto eso, ¿no? Que existe esa tendencia. Entonces, nosotros mismos, dentro del campo de la mentira, que dicen la mentira piadosa porque mientes para sobrevivir, porque es una necesidad, porque es un protocolo social o una hipocresía requerida por educación, nos lleva poco a poco a adentrarnos, y mientras más nos vamos como mimetizando con eso, es probable que tengamos obviamente mayor intuición. Sin embargo, esta parte que te digo, el diferenciarnos de esa parte nos aísla un poco del mundo. Tenemos que trabajar solos como independientes, y una de las cosas que te podría... ahí opera tu ética personal. Totalmente, ¿no? Que tiene que ser tu ética la que impere, y dices, bueno, a lo mejor no hay tanta lana, no hay tanta chamba, pero quiero hacer las cosas porque de verdad estas disciplinas surgieron precisamente para que pudiéramos quitar tantos velos que no lo permiten. Y en el estricto sentido, sobre todo de este aspecto que tiene mucho que ver con el tema de los faltos de ética y todo esto. Bueno, tú lo puedes detectar, todos lo pueden detectar. Nosotros sabemos cuando nos están siendo infieles, nosotros algo presentimos que esta persona nos puede robar, que está conmigo porque me quiere quitar dinero, que es socio tal cual. Sin embargo, te voy a decir lo que sucede. Precisamente el tener muchas emociones es lo que nos conecta más con poder reconocer a los mentirosos. La nulificación y el bloqueo emocional que cierra nuestra glándula pineal, que no nos permite tener ni un buen sueño, que no nos permite la regeneración celular, es cuando tenemos muchos bloqueos para poderlo identificar. Asimismo, cualquier tipo de hábito que que empiece a imperar sobre nuestra conciencia, como puede ser cualquier tipo de adicción, cualquier tipo de tema adictivo que nos resta contactar con la corteza prefrontal, que en un sentido, digamos, más hacia lo espiritual, pues ahí está nuestro angelito que dicta ética moral, que nos ayuda a tener una mayor apertura, una conciencia, y que evidentemente sé que hay personas que tienen una capacidad de clarividencia, de adivinación natural. También lo puedo ver a través de los rasgos faciales, y también se detecta eso. A mí una de las cosas que me decía el doctor Hauber cuando yo lo conocí, que él es el creador del retrato hablado, me decía, tú lo que tienes es que no te das cuenta que cuando lees es porque te estás yendo quién sabe hasta dónde. Más que adivinarlo, estás asumiendo toda la historia, el factor que le da el peso interesante, que rápidamente tu mente puede asumir que si hizo esto antes y en la infancia y después, y que si trae esto. Eso es lo que me permitía un poquito de clarividencia. Podría ser una clarividencia, podría ser, a lo mejor yo lo podría llamar, que me gusta mucho analizar la estructura psicológica de crianza del previo, de lo que hay atrás, y que casi siempre contacta o conecta con lo que detecto en el rostro, en su forma de peinarse, lo que decidió elegir de tinte, ropa, todo eso nos habla mucho de la persona. Pues súper interesante. Así es. Bueno, vamos a si tuvieras, Lau, que dar algunos consejos, por ejemplo, en este caso del timador, del extorsionador, como para prevenir a la gente, algo que tuvieran que tomar en cuenta, algunos puntos que le pudieras dar como de ayuda a las personas a tomar en cuenta ante el timador, el estafador. Bueno, los extorsionadores normalmente, de hecho ya creo que todos hemos tenido una llamada de extorsión, ¿no? Y pues es lo más importante, que van a hacer que tú te conectes con el supuesto pánico que ellos quieren generarte, ¿no? Entonces ellos están haciendo todo su mamá y tu hija, ya, ahí es el primer gancho de que conectas, ellos ya cayeron, o tengo tu carro verde y de casualidad tu carro es verde y tengo a tu mamá que lo iba manejando, y entonces es por una coincidencia, entonces tú enganchas con eso y ahí te empiezan a manipular una emoción, ¿no? Y empiezan a trabajar con eso. Lamentablemente la familia Yerkov es muy sarcástica y siempre nos burlamos de los extorsionadores y les damos la vuelta, ¿no? Porque sabemos para dónde va todo ese asunto, pero mucha gente que no tiene idea y que pues vive una vida más normal, digamos, si queremos verlo así,
pues cae muy fácil en estas trampas. Entonces, gente, nadie nos regala un carro, nadie nos regala millones de pesos gratis, nadie te va a citar para entregarte tu maleta de millones de pesos, así nada más porque tu teléfono salió ganador, ¿no? Sí. Hay que tener mucho cuidado, y también en estas llamadas donde están gritando y todo, lo primero que tienes que hacer es, cuelgas el teléfono, buscas a la persona que supuestamente crees que está mal y te das cuenta que está bien, y ya, no contestas, bloqueas o lo puedes reportar incluso, no sé cuál es el número, pero hay un número para reportar este tipo de llamadas. Generalmente es gente que llama desde las prisiones y es lo que hacen comúnmente, ¿no? Pero lo más importante es tener el temple, ¿no? Y también tener una mente positiva, porque creo que también esa es la otra cosa, el otro factor que puede afectarnos. Si estamos pensando negativo y pensando que nos va mal todo el tiempo y pasa esto, es como, sí, solo me faltaba este momento, y más fácil caes y más tu cuerpo se va a afectar, sí, acuerdo, y te va a provocar una enfermedad por el susto, ¿no? Entonces hay que cuidarnos con lo que escuchamos, hay que saber escuchar. Sí, Rosalinda, para las personas comunes y corrientes, algo que nos puedas decir como una pista para detectar a los infieles, infidelidad, por ejemplo, en las parejas. Infieles, bueno, tanto hombres como para mujeres, no sé si sea lo mismo. Hombres y mujeres, fíjense que lo que está de por medio casi siempre va a ser un crecimiento excesivo en la zona instintiva, que se mide desde donde termina la nariz hasta el contorno, ¿no?, del marco facial. En ocasiones es tan extenso que se puede ser una barba larga, puede ser papada, puede ser un mentón enorme, y que en comparativo con el resto del rostro, pues obviamente se vea la diferencia, y que además, bueno, no nada más en lo alto, sino en lo ancho, se hace como un trapecio, ojos caídos. Recuerden que mientras menor autocontrol respecto a las debilidades y negatividades personales, los ojos se van para abajo, se cuelgan. Hay un tema de la arruga sexual, que esa es muy interesante. Es un pliegue que se hace lineal, como si fuera una hinchazón, no como bolsa, sino es una hinchazón que es como paralelo a la línea de las pestañas inferiores, y se vuelve muy rojiza. Esto nos habla de un despilfarro sexual, y también podemos encontrar que la cabellera pudiera estar bastante excedida, muy marcada utilización de pelucas, colores muy excedidos como rojos, y bueno, en el caso de que no tuvieran cabello, porque son hombres, la barba larga, la barba amplia, también eso lo sustituye. Sé que a todos nos encanta pensar en a lo mejor tener un trasero prominente, pero mientras más desproporcionado esté, que la cadera y los glúteos estén desproporcionados del resto del cuerpo, la tendencia a ser infieles es mayor, porque hay un exceso sexual. Eso serían en cuestiones de infidelidad. Hay que juntar 3 factores, ¿verdad? Con 3 factores, y bueno, un labio inferior sumamente colgado, que le gane en grosor al labio superior, que se cuelgue, que se haga bastante proyectado, que pareciera que de repente visto de perfil está entre lo prógnata, o que el labio es el que exceda. Entonces, si ustedes alguno de estos 3 elementos los detectan en las formas físicas, hay mayor probabilidad de que sí exista una alta tendencia a la infidelidad. Muy bien. Lau, una más. Cuando alguien te contrata y te va a pagar, ¿cómo saber si desde ahí si te está mintiendo? Cuando te diste, por ejemplo, te pidió dinero prestado, prestaste, ¿cómo saber en el contacto con esta persona si sí te va a pagar o solo te está mintiendo, te está envolviendo, endulzando el oído, te está dando largas? Pues aquí tiene que ver mucho también con el manejo de las manos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Qué es lo primero a donde lleva el dinero? ¿En qué manera esconde o guarda ese dinero que tú le diste? Ponle, obviamente, el caso de efectivo, ¿no? Creo que es la mejor manera, la más directa. Entonces, pues justamente esa manera en esconder, en ocultar esa preocupación, ya nos da un primer esbozo de, ok, está sobreprotegiendo esto, y de repente la comunicación, ¿no?, se vuelve más fría. Tal vez antes de eso eran, ya sabes, más alameros, te estaban dando flores, etcétera, consiguen el objetivo económico, ¿y qué va a pasar? Desaparecen, y empiezas a llamarles, ya desapareció, pues ya, se fue. ¿Por qué? Las manos, ¿dónde van? Cuando yo confío, me dice mi jefe, oye, te voy a dar un aumento, sí lo voy a hacer, te abre las manos, ¿no? Jefe, ¿me va a dar un aumento y esconde las manos atrás? Sí lo voy a hacer, ajá.
es poco probable. ¿Por qué? Porque no estamos viendo realmente esta apertura, ¿no? Entonces tiene que ver con este manejo que estoy escondiendo, hacia dónde va mi cuerpo, hacia dónde va ese dinero. Y sí, pues deben de tener cuidado pues una persona no cambia mágicamente de la noche a la mañana. El problema es que el ser humano es muy fantasioso. Entonces de repente, sí, ya, le voy a dar todo. Y ahí van, y luego se dan el estampazo ahí en la pared muy fuerte. Entonces, pues hay que ser muy inteligentes y pues no fríos, pero sí hay que dar pasos seguros si vas a prestar dinero, en este caso, ¿no? Por sobre todo en esta época de pandemia. Claro. ¿Quién realmente ha ganado ese lugar para que le des de tu dinero? ¿Quién se ha esforzado de tal manera que sabes que va a ser de esa confianza? Una persona que no te había procurado y regresa por dinero definitivamente no te lo va a devolver, Ulises. Uh-huh. No. Bueno, esa es una parte del mentiroso. Hay quienes nos cuentan historias y nunca dicen la verdad, ya no sabes, ¿no? Los famosos mitómanos. ¿Hay algunos rasgos que los caractericen al mitómano? Muchísimos. Mira, uno de los temas que casi siempre, la mentira tiene muchos enfoques, ¿no? Pero bueno, si nos referimos al tema del mentiroso defraudador por cuestiones de economía, ojos saltones, una gran necesidad, realmente desorbitados, ¿no? La nariz que cae y que además está chueca, una nariz que se va pegando hacia la boca y que esté chueca. Eso me habla de una persona que desvía las situaciones empáticas y de la economía. Hay una arruga que a todos se nos va a hacer, obviamente por el movimiento facial, que tenemos este pliegue que se hace de la nariz hacia la boca. A todos se nos marca, pero hay personas que parece que aunque estén en un estado neutral sin gestualizar nada, parece que diario se la tallan ahí con navaja para que se les note. Ese es de los defraudadores en el plano sobre todo de los temas de negocios. ¿Esto cómo identificarlo con la edad? Porque a todos les sale. Habrá personas a las que se les marque como si fuera un surco, no el pliegue del movimiento, ¿no? En esta cuestión, por ejemplo, un tema que yo les recomiendo muchísimo, que es básico en el tema del mentiroso en las entrevistas, en los procesos de negocios y todo esto. Bueno, resulta que una persona que tiene que sustentar su dicho puede tocar mucho, tratar de detenerse de algo, ¿no? Apoyarse de algo o utilizar elementos. Resulta que esta parte de lo que representa la desviación de la mirada, es algo que no podemos controlar, ni siquiera siendo buenos actores, ni siendo entrenados, ni un buen psicópata, debido a que han entrenado a personajes políticos en los discursos y no logran controlar el movimiento ocular. Uh-huh. Es algo que sucede de forma muy inconsciente y no se puede frenar. Entonces, yo les recomiendo que si nos estamos visualizando frente a frente en una entrevista, tú que me vas a analizar a mí, ¿cuál es tu lado derecho? Lo que se va a la derecha, eso es derecho. Entonces, uh-huh. ¿Cuál es tu derecha? Sí, acá. Exacto. Si yo volteo hacia la derecha de él, de mi interlocutor, estoy diciendo la verdad porque estoy recordando situaciones, pueden ser mentales, emocionales o de acciones, dependiendo los 3 pisos, ¿no? Y si estoy diciendo mentiras, me voy por el lado izquierdo, pero el izquierdo del que me analiza. Entonces acá, del que de tu izquierdo. Okay. Este lado este lado es de imaginación. Entonces me voy aquí a activar el cerebro, activa el receptor, se va a activar la zona, el hemisferio cerebral, y entonces identifica cómo invento una idea, una situación auditiva o emocional o una acción. Entonces ese sería un elemento que podrías ver y que al mismo tiempo, aquí sí yo les recomendaría que lo trabajen 3 elementos también kinésicos, ¿no? Que sea al mismo tiempo, si se agarra algo, puede haber mucho la cuestión de que cuando hay una situación de culpa o que me genera un conflicto emocional, me rasco la nariz porque es las emociones aquí están en la nariz. Entonces, eso también implica mentira. Un poquito, wow. Uh-huh. Bueno, pues estamos llegando ya al final del tiempo que nos proporcionan aquí en cabina. Lau, en el tema que vimos hoy de cómo detectar a un mentiroso, de acuerdo a tu experiencia, una frase que nos pudieras regalar, y también te lo voy a pedir a ti, Rosalinda, mientras la piensan. Yo no sé, también esto va para Lau, si tienes esa capacidad de ver de algún tipo de evidencia, como en el campo áurico, si algo se mueve energéticamente, ya sea porque miente al momento o porque su energía a través de los años, como ha sido constante el mentir, ha ido cambiando. ¿Se puede ver eso? Se puede ver,
te voy a poner rapidísimo un ejemplo de un chico que pasó a contar su vida y pues naturalmente me entra mi clarividencia, si quieres verlo así, y le digo, oye, pero todo esto pasó porque tuviste un problema muy fuerte con tu padre y a los 15 años, ¿no? Y el otro así, se pone a llorar, ¿no? Y yo, ¡oh! Pero en ese momento yo empiezo a ver su aura y empiezo a ver cómo está modificada, o sea, se siente esa desconexión, se ve energéticamente la desconexión, y entonces al destrabar esto, le rompes un bloqueo que él traía arrastrando por años y que lo va a hacer pues, estar mejor en la vida, ¿no? Entonces, pues sí, energéticamente hablamos, nuestra aura habla, ¿no? Entonces te digo, no es que yo sea especial ni nada, todos podríamos hacer lo mismo, simplemente es una cuestión de qué queremos nosotros con nuestra vida. Primero hay que estar bien con nosotros para poder llegar a ese punto de que puedas conectar y entender por qué está sucediendo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, también al revés, como esta alumna que te comenté que pues, tenía esa clarividencia, pero pues le dio miedo, ¿no? Entonces, pues el miedo es el gran enemigo porque lo desconocido nos da miedo, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta que lo desconocido no es más que energía en el universo y que todo está conectado, te das cuenta que siempre detrás de todo está esa creación que nos trajo aquí, ¿no? A experimentar este momento. Y yo te diría una frase que no es mía, es de Charles C. Colton, y es: el mayor amigo de la verdad es el tiempo, su más encarnizado enemigo es el prejuicio y su constante compañera es la humildad. Y siempre que inicio cursos digo, lo primero que necesito es humildad, gente. La humildad nos va a llevar a ese punto que queremos, a conocer la verdad, y por dolorosa que sea, siempre nos va a llevar a un crecimiento. Gracias, Ulises. Gracias, Lau. Rosalinda, en una frase. Una frase, pues es complejo, pero yo creo que hablar de la verdad no se habla, se actúa, no se actúa, se hace, se ejerce. Uh-huh. Entonces, nuestra realidad es que analizamos un 7% de palabras de un lenguaje meramente verbal, tanto escrito como oral, y no le hacemos caso al 93% que está oculto en líneas secretas, y las líneas secretas están escritas, están en tus formas físicas, y nada más hay que aprenderse los secretos del cuerpo. De todo tiene líneas. Luego es bien interesante analizar a figuras líderes de espirituales. Uh-huh. Para ver si corresponde. De hecho, créeme que dentro de lo que son políticos, líderes espirituales, falsos gurús, hay muchísimos, y he encontrado que a mí me da mucha lástima que de un político lo puedo esperar, pero de personas que comercian con el alma, con los sentimientos y con los problemas de las personas, se me hacen los más bajos defraudadores, y hay muchísimos porque es un mercado en donde la gente necesita algo en que creer. Esperanza, sí. Así es. Lau, para la gente que te estuvo siguiendo, tus fans, para que te despidas, te dejo un espacio. Muchas gracias a todos. Bueno, pues si quieren conectar más con su espíritu, con su alma en estos tiempos de COVID, de pandemia, donde las emociones están a flor de piel y no se sabe qué hacer, pues tenemos un pequeño espacio los sábados a las 12 en Seres de Luz Multidimensional en Facebook, y ahí hacemos meditaciones y reflexiones que los van a hacer sentir mucho mejor, ¿no? Y pues quiero agradecer este espacio, gracias por la oportunidad de estar con Rosalinda, gracias Odiseo, Ulises para mí, sí. Grandes personas, y gracias a todas las personas que nos están siguiendo el día de hoy. Ojalá compartan esta transmisión, creo que es un tema muy importante para todos. Gracias. Gracias, Lau, te mando un abrazo. Rosalinda, para la gente que te siguió, que tienes muchos fans también, muchos seguidores, porque aparte das cursos y lo haces muy bien. Así es, muchas gracias. Un mensaje para ellos. Sí, pues agradecida con tanto con Laura como contigo por compartir un espacio en el que podemos tocar temas tan interesantes que ayudan a abrir la conciencia, la percepción, y a todos, pues a los que se conectaron, que siguieron, que comentaron, les agradezco mucho. Como siempre, uno de los mayores motores para las personas que estamos pues tratando de impartir, de alguna manera capacitar o poder ponernos en
este lado del que es el profesor o el maestro, como lo quieran llamar, pues ustedes son los que nos dan ese estatus. Y pues bueno, también yo les recuerdo que a mediados de febrero e inicios de marzo van a empezar cursos tanto de kinesia pericial para detección de la mentira, seducción y todos los procesos de negociaciones, lo que ustedes quieran llevar, y lectura de rostro, nuevamente el básico para principiantes. Pues ahí búsquenme en mis redes, Grafos y Rostros, Secret Lines, Rosalinda García, figura pública. Y pues gracias, de verdad, creo que la palabra dice mucho, pero al mismo tiempo me hace falta más, ¿no? Nos quedó corta el gracias. Sí, pues gracias a ambas, gracias Rosalinda, gracias a Lau, que la conozco y he trabajado con ella y aparte me ha considerado para proyectos y se lo agradezco mucho, y a ti que es mi maestra, pero ya no lo iba a decir, pero ya lo dije. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando en esta transmisión de Ser, Saber y Hacer. Es un programa semanal, nos vemos la próxima semana, hasta pronto.